Buenos días, bienvenidos a Encuentro con Julio Villagrán, una mañana de martes 5 de junio de 2018. El país siempre amanece con diferentes temas. Se dio a conocer el día de ayer de parte de la Policía Nacional Civil y de la Fiscalía General de la República que hay 11 personas involucradas en la muerte. Ya confirmaron la muerte de la agente policial Carla Ayala. No han encontrado el cuerpo, pero ya la policía habla de que ha sido una muerte que se dio en medio de escándalos en la Policía Nacional Civil. El mismo jefe de la GRP señalado y 11 personas más involucradas en este tema. Esa es la noticia que dominó la agenda el día de ayer. También el desastre de la erupción del volcán de fuego en Guatemala sigue siendo noticia a nivel mundial. Ya se reportan más de 65 muertes confirmadas, aunque algunas personas de asistencias sociales allá en Guatemala hablan de algunas poblaciones que todavía no dan signos de vida y que podrían estar inclusive soterradas por la ceniza que ha caído muy fuerte en las zonas aledañas al volcán de fuego. Esas son las noticias que están dominando el espectro internacional también. Esta mañana queremos proponerles una conversación interesante con nuestro buen amigo Julio Valdivieso, quien está en el estudio para que platiquemos de la coyuntura política. Hablamos también, queremos tocar el tema de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Julio, gracias por aceptar esta invitación. Gracias, tocayo. Un placer estar aquí en tu programa. Gracias. Bueno, primera vez que te tenemos en el programa. Hemos estado por ahí insistiendo con Julio para que nos acompañe. Es una voz muy autorizada en el país para poder platicar de temas de coyuntura. Esa es la propuesta que tenemos para este día martes. Quédese con nosotros. Ya estamos en Encuentro con Julio Villagrán. Me acompaña, como ha dicho, mi tocayo Julio Valdivieso para hablar sobre temas de la coyuntura nacional. Julio, ayer se dio a conocer una nueva encuesta de la Universidad Francisco Gavidia y me llama la atención uno de los principales temas. Dice que el 70% de los encuestados dicen que no tienen ideología política. Están decantándose por una cuestión no de izquierda, no de derecha, sino una cuestión que no tenga colores. Eso es lo que la Gavidia encuestó y que lo que la gente respondió. Luego del 4 de marzo y de ver todas estas cosas, Julio, ¿cómo ves ese tema? A ver, el 4 de marzo marca, dijéramos, una pauta, porque es la verdadera encuesta donde la población, dijéramos, evalúa el trabajo de sus políticos. De igual manera, el 4 de marzo marcó para un partido, para el FMLN, un antes y después un después. Tradujo igualmente para Arena y los partidos de derecha. La encuesta está reflejando, dijéramos, el descontento que la población ha percibido en el tema, dijéramos, partidario. Es decir, no creemos en ideología. Al final lo que están tratando de decir a mí como ciudadano, lo que me interesa es que me resuelvan el problema, independientemente de si es de izquierda o de derecha. Pero creo que un partido político, el régimen de partidos que establece nuestra Constitución, debe de contener una plataforma programática, debe de contener ideología, porque al final son principios los que se manejan. Sin embargo, lo que está reflejando la encuesta, en mi criterio, es un descontento, más que decir que no se tiene una ideología política. Es un descontento y es un rechazo a la, dijéramos, a la clase política. Y hay que entenderlo, Julio. No es que se esté rechazando al régimen de partidos, se está rechazando a las cúpulas o se está rechazando a algunos personajes de la clase política, porque entrar a conocer una persona o un movimiento que no tiene principios, que no tiene estatutos, es mucho más complicado de poder saber cuál sería el rumbo en un momento determinado. Entonces, a mí no me extraña el tema de la encuesta. Ahora, va a haber, porque también hay que decirlo, cuando tú empiezas a desarrollar esa encuesta, ya hay prácticamente tres dijéramos, adversarios que se van a competir. Y eso va a ser interesante poderlo despejar en los próximos días. Pero la población está diciéndonos algo
con este tipo de opiniones, de decir, como tú dices, inclusive yo le decía al politólogo Álvaro Artiga, que estuvo por acá, le decía que qué tipo de persona ha comenzado a votar, Julio, ya a partir de este año. Y él hizo un análisis sobre, digamos, el perfil del votante joven que va ingresando y haciendo, digamos, los porcentajes de votantes ya con mayor edad. Pero dice, hay una nueva generación de jóvenes, por ejemplo, del 92 para acá, que no vivieron la guerra, que no conocen aquellos ataques entre unos y otros ideológicos, inclusive en la misma guerra, en el escenario de la guerra, y que estos votantes están teniendo otro tipo de consideraciones para emitir su voto. Todas estas cosas tal vez nos llevan a pensar, de decir, bueno, no quieren arena, no quieren al frente por cosas puntuales que se están señalando, por ejemplo, el tema de la corrupción y todos estos temas que para los jóvenes son como las preocupaciones que ellos ven en los políticos, es decir, son lo mismo, queremos cambiar este sistema. Tal vez este es el reflejo de lo que se está viviendo con el nuevo grupo de votantes que va año con año cambiando, Julio. Ojalá, porque la historia nos ha demostrado lo contrario. Lejos de ir aumentando, la votación ha ido disminuyendo. Y hay que entender una cosa, la gente vota de manera diferenciada para alcaldes, diputados y presidentes. O sea, eso ha sido de esa manera. Por supuesto que hay una franja del electorado donde, digamos, los jóvenes se van por esa línea de evaluación. Lo que pasa es que tradicionalmente no ha sido la franja que ha votado en el país. De un padrón electoral más o menos de 6 millones, la última elección anduvo por el 43-44%. Y cada elección, dijéramos, ha venido bajando. Eso lo que ha significado es que el descontento de la población que te da respuestas como decir, yo ya no creo, a mí, ¿para qué voy a ir a votar? Si yo no trabajo, no como, si es la misma mica con diferente cola, etcétera, etcétera. Lamentablemente la cultura política no la hemos podido trasladar a toda esta situación. Y cuando tú planteas ese escenario, bueno, ya probamos arena, probamos al frente, entonces me estás diciendo por exclusión, entonces tal vez con este otro que acaba de aparecer las cosas pueden resultar. Yo creo que es al revés. Ya la población conoció la forma de gobernar de cada uno de los principales partidos políticos, con aciertos y desaciertos. Ahora la gente puede comparar entre los dos sistemas de oferta electoral por cuál de los dos le llevó mejores derroteros, le resolvió su problema, cuáles le da la confianza y la expectativa frente a un tercero que lo que propone todavía no ha gobernado. Entonces siento de que esta elección va a ser, dijéramos, fuera de lo que tradicionalmente hemos venido conociendo. Y termino con esto. Eso no significa de que automáticamente la tercera fuerza del país ya estuvo. Va a faltar y que demuestre a la ciudadanía, en el caso de Nuevas Ideas, que es la otra tercera fuerza, de que todos esos me gusta, de que todas esas intenciones se traduzcan a votos. Y eso es el gran reto que va a tener, dijéramos, esta nueva tercera fuerza para efectivamente afianzarse, porque no solo es el hecho de que haya una manifestación de aceptación. En este tema hay varias cosas que hay que analizar para poder ganar una elección, no solo un candidato. ¿No te parece curioso, Julio, que en ese escenario que estás poniendo ya, por ejemplo, Nuevas Ideas, ¿no te parece curioso o interesante que, por ejemplo, llamen a una inscripción a la ciudadanía y ver 100 puntos terminaron haciendo de recolección de firmas y donde la gente hacía sus colas? No sé si tuviste la oportunidad de verlas. Sí. ¿No te parece curioso este fenómeno social sobre la base de falta de liderazgo quizás o falta del desencanto de la población, de los políticos? Eso es al final. Ahora te voy a decir, los líderes nacen, no se hacen. Es decir, los dotes de liderazgo se hacen. Hay que decirlo con mucha transparencia y respeto. Nuevas Ideas se fundamentan en la persona del exalcalde Nayib Bukele. Si tú quitas esta figura de ese movimiento,
prácticamente no tendría absolutamente ninguna posibilidad en las próximas elecciones. ¿Qué es lo que está eso? Que se ha afiancado en base a una persona, y ahí yo creo que ese va a ser el reto de poder diluir, ¿verdad? Y poder irse fortaleciendo. No sé cómo va a pasar en la próxima contienda, pero de que van a jugar 3 actores, van a jugar 3 actores. Eso no me cabe la menor duda. Y las reglas de la primera vuelta no son las reglas de la segunda vuelta. Entonces, me imagino de que todos estos análisis están siendo, y cuando tú decís, mira, vimos ese montón de personas, están mandando un mensaje. El mensaje es que están descontentos, están desencantados con la clase política. Y cuando digo clase política, me refiero a ciertos tipos de políticos que han hecho, porque para mí es hacer una etiqueta generalizada, no creo compartirla. Creo que hay gente, escasos, pero los hay, ¿verdad?, que en realidad tienen esa vocación de servir. La Gavidia dice, por ejemplo, en el caso de los candidatos, ya dice ¿por qué candidato dice, por qué candidato votará en las próximas elecciones? Más del 40% dice que por Nayib Bukele. Este fenómeno yo creo que también hay que medirlo de manera muy tranquila, muy científica también, porque Arena y el FMLN tampoco dejan de ser esos grandes partidos que han gobernado el país, que han estado en la primera fila de las cuestiones electorales del país, Julio. Con una aclaración, para presidente no se vota por rostro, se vota por partido. Es decir, lo que va a aparecer en la papeleta es una bandera. Tal vez para el área de San Salvador eso no signifique mayor cosa, pero en el interior del país, donde Arena y el Frente son verdaderas maquinarias electorales que cuando arrancan, ¿verdad? El tema de la bandera juega un papel importante en esta. Para ganar una elección se necesitan, en mi criterio, 4 componentes. 1, tener un buen candidato. 2, tener una plataforma programática de cómo resolvería los principales problemas del país. 3, tener recursos para enfrentar esa campaña. Y viene un 4 elemento no menos importante, que tengas la infraestructura necesaria a nivel territorial para poder hacer la defensa del voto el día de la elección. Si esos 4 elementos no se fortalecen, hay veces que tú perdes una elección en la mesa, aunque en las urnas la puedas haber ganado. Y esa es función, y eso lo saben perfectamente los partidos tradicionales y mayoritarios. Entonces, esas 4 situaciones habrá que ver cómo se van a enfrentar en los próximos días. Si Nayib Bukele no dice que es de izquierda o de derecha, ¿le va a afectar? Por supuesto, yo creo de que para determinados segmentos de la población, otros en realidad no les interesa hacia qué lado, si es de izquierda. Yo sí considero que todo un líder, que toda una persona política tiene que ser definido en cuanto a su visión. Hablar de izquierda y de derecha, es mejor hablar de izquierdas y de derechas, porque hay izquierdas de izquierdas y derechas de derechas, ¿verdad? Entonces creo que sí es necesario tener principios, estatutos, en los cuales poder presumir que de llegar a la presidencia tú te comportarías de la siguiente manera. Entonces, eso sí le hace, pero ese es para el voto, dijéramos, razonado, pero un montón de votos en el país no razonan el planteamiento programático, votan más con el corazón, votan más porque le cayó bien, votan más porque la gente le percibe, le da seguridad. O sea, en la intención de voto, Julio, hay una mezcla. Es un voto, dijéramos, no razonado y además zonificado. No es lo mismo el comportamiento que tiene el área donde está más informada la población, por ejemplo, la Paracentral, claro, San Salvador municipio, que los distintos departamentos. Entonces, cuando haces esa conjugación, entonces te das cuenta que no es tan fácil. Pues la gente, porque usas una cachucha al revés, porque te vestís de determinada manera, porque le dio esa percepción de seguridad, porque se vistió. Así razona la gente. Lamentablemente vota un poquito más con el corazón que con la cabeza, en el sentido de poder racionalizar los planteamientos. Yo te aseguro, sin temor a equivocarme, que muy buena parte de la población no sabe cuál fue la plataforma legislativa de determinado candidato a diputado. No lo conoce. Claro.
pero votó. ¿Por qué? Porque le gustó la cancioncita, le gustó la forma de cómo incluso yo hablaba en un programa que yo tuve, le hablaba con varias personas y me decían, mira, es que me gusta la muchacha, me gusta su planteamiento. Es decir, en base a eso se terminó. Ese es el razonamiento de la gente. Ese es el razonamiento, dijéramos, en algunos casos, porque no puedes hacer generalidades. En otros casos no, hay gente que te analiza muy bien, hace sus decisiones y toma tu decisión. Su decisión. Julio, te quiero preguntar al siguiente bloque sobre la parte legal de Nuevas Ideas. Algunos dicen, mire, no le alcanzó el tiempo. Dicen, sí, lo van a inscribir, dijo Walter Araujo acá, van a terminar inscribiéndolo, pero la gente pregunta, ¿va a poder arrancar como Nuevas Ideas? ¿Va a ser alianza? De eso quiero preguntarte cuando regresemos después del corte. Ya regresamos. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Gracias por permanecer con nosotros. Me acompaña Julio Valdivieso. Julio, ¿a Nuevas Ideas le alcanza el tiempo? ¿Qué está pasando en el Tribunal Supremo Electoral? ¿Se están atrasando? Hay un reclamo de la gente de Nuevas Ideas diciendo no están trabajando como debería el Tribunal Supremo Electoral porque no quieren inscribir a Nuevas Ideas. A ver, hay un calendario electoral que tiene que ser respetado, sea quien sea, ¿verdad? Y para eso la ley de partidos políticos establece de que los derechos y obligaciones que establece esa ley solo se le concede a los partidos políticos legalmente inscritos. Sobre esta base hay dos teorías. Una que es la que defiende el doctor Félix Ulloa, con alguna propiedad, con fundamento, dijéramos, y otra es la que dice, no, mire, no se le puede aplicar. ¿Cuál es el planteamiento que hace el doctor Félix Ulloa? Que independientemente si está inscrito o no el instituto político, perfectamente puede hacer un llamamiento y hace todo un análisis en la parte, dijéramos, doctrinaria. Por el otro lado, vienen a los cuales yo comparto esa opinión, es que mientras no esté inscrito como partido político, no puede gozar de derechos ni obligaciones. En el caso específico, el tribunal está actuando dentro de los plazos que le establece la ley. Yo puedo resolver el primer día o puedo resolver el último día del plazo, que son 60. Ese es el parámetro que le da la ley. Dentro de los 60 días tienen la obligación. ¿Por qué razón? Porque tiene que haber una verificación, sobre todo que le han presentado, entiendo yo, no sé si las 200.000 firmas o las 150.000 firmas. Entonces, eso significa una, dijéramos, verificación. Yo no considero honestamente de que haya una predisposición de parte del tribunal para no inscribirlo. Al contrario, creo de que demuestre que efectivamente eso. Yo no lo veo de esa manera. No lo ves así. Por lo menos no me da esa percepción, ¿verdad? Porque están actuando dentro del marco. ¿Lo van a inscribir? El partido lo van a inscribir. Eso no me cabe la menor duda. Siempre y cuando reúna los requisitos de verificación y todo. Ahora, donde sí no creo yo es que vaya a ser el vehículo en el cual se pueda inscribir el señor Nayib Bukele. Por una razón, el plazo para llamar a primarias, de acuerdo con el calendario electoral, ya feneció. Entonces no sé. Eso no quiere decir de que se pueda inscribir en cualquier otro partido político, ¿verdad? Deja abiertas las posibilidades de una coalición y una vez esté inscrito Nuevas Ideas, hacen la coalición. Eso no le veo yo ningún problema de carácter legal. Independientemente del potencial que tiene el FMLN y tiene Arena, como tú lo has puesto, como las grandes maquinarias políticas, independientemente de eso, ¿crees que hay temores de parte de ellos con el surgimiento de un nuevo liderazgo como el de Nayib Bukele? Yo lo que te podía expresar que en política no hay adversarios pequeños, ¿verdad? Sobre todo en este momento de coyuntura. Yo creo que cada uno sabe su propio potencial. Y es bueno que estén naciendo nuevos liderazgos. A ver, yo diría más que liderazgos, nuevos conductores. Ahora viene la prueba de fuego, que es precisamente las elecciones. Ahí tenés que demostrar que toda la intencionalidad lo vas a demostrar.
No solo es en el caso, hay un montón de gente joven que están haciendo, incluso en los partidos tradicionales, que tienen otra visión totalmente diferente. Lo que pasa es que vamos a una carrera presidencial, pero actualmente en la Asamblea hay un montón de muchachos jóvenes con una visión totalmente, incluso de los mismos partidos. Tú no habías visto en algún momento votar en Arena de forma diferenciada. Hoy lo estás viendo. Hay una controversia muy fuerte sobre temas cuando hay que tomar posiciones. Hubiesen, dijéramos, votos razonados, votos en contra. Eso no lo mirabas. Ahora ya los jóvenes ya no son chivos, donde el jefe de fracción levanta la mano y todos levantaban la mano. De eso venimos. Lógicamente viene a través, dijéramos, de cambios paulatinos. No pensés que de la noche a la mañana esto va a cambiar. Yo he dicho una frase y tengo razón para acuñarla. Mientras las reglas del juego sigan siendo las mismas, el juego no se va a poder cambiar, porque estás compitiendo con estas reglas del juego. Entonces, si en realidad se quiere dar un verdadero cambio, tenés que apuntarle. Por ejemplo, ya tenemos que empezar a evaluar que hay que empezar a votar por diputados de distrito. Hay que minimizar las reglas de los no partidarios, ¿sí? Para ir rompiendo ese esquema, sin perder de vista que nuestro régimen, nuestra Constitución, se basa, que es un régimen político republicano, democrático y representativo, y se expresa, dice, a través de los partidos políticos, que son el único instrumento para alcanzar el poder. Pero mira, Julio, si tú ves en México, por ejemplo, en este momento las elecciones presidenciales se van a desarrollar el 1 de julio, si no me equivoco, y hay han habido dos candidatos independientes. Uh-huh. ¿México avanzó o México está perdido no llevando candidatos de partidos políticos? No, primero que constitucionalmente eso no se puede en El Salvador, porque para poder correr para una candidatura presidencial, tener que estar inscrito en un partido político. O sea, no nos gusta eso, modifiquemos, cambiemos la Constitución, claro. Pero por la vía que la Constitución establece. En el caso de México, donde los candidatos independientes, yo esa independencia, Julio, siempre la he cuestionado. ¿La independencia de quién? Porque hay independencias o presiones, mejor dicho, de partido, presiones de grupos económicos, presiones de sociedades que de alguna manera, sin decir, hacen presión. Hay gente que bajo el mote de independientes son genuflexos a un poder económico, claro, a un poder político. Entonces, o representan intereses. O representan intereses. Esos son más graves. ¿Sabes por qué? Porque por lo menos cuando hay un instituto político, hay una, dijéramos, administración del partido, hay toda una ideología, hay toda una programática y sabes a dónde podés poner pesos y contrapesos. Pero cuando tú no respondes a eso, ¿verdad? Entonces se puede dar lugar a que la persona que ostenta el poder de forma natural deje de poner los pies en la tierra y empiece a creer que él es el único ungido y a quien no le debe dar cuentas a nadie. Creo que el día que los funcionarios entiendan que el principio de legalidad es que los funcionarios no tienen más facultades que las que les da la ley, entonces sí yo creo que podíamos tener candidatos independientes. Pero hoy por hoy creo que tengo más temor a una candidatura independiente que a una candidatura partidaria. Se están ya decantando los candidatos presidenciales, Julio. Arena ratificó a Carlos Callejas, el FMLN también ratificó a Hugo Martínez, y nada más están a la espera que se incorpore al grupo de los tres Nayib Bukele, si las cosas no, ya se dijo van que dando, va a competir. ¿verdad? Él ya dijo de que va cualquier forma va a competir. Entonces tenés tres candidatos, yo decía, candidatos bastante jóvenes, candidatos que pueden proponer algunas otras cosas. ¿Cómo lo ves tú? ¿O estamos frente a más de lo mismo? No, lo que pasa es que me estás tratando de poner que la juventud va a ser la diferencia. No necesariamente la persona joven. Bueno, pero los candidatos son esos. Sí, sí, pero estamos viendo que por el hecho de ser joven automáticamente la cuestión va a cambiar. Eso no funciona de esa manera. Así. Yo creo que esta es una mezcla. Creo de que por algo la gente peina canas. La experiencia, yo preguntaría, ¿cuál es su trayectoria en administración pública?
Porque administrar un gobierno no es administrar una empresa privada, es parte de esto. Porque disponer de lo que no es de una persona es fácil, ¿me entendés? Entonces, claro, cuando ves a una persona joven para determinado segmento de la población, por supuesto que atrae, por supuesto que le llena de esperanza. No, aquí el cambio lo está relacionando a que, bueno, los tres andan más o menos por la misma, uno un poquito más, pero dan esa sensación de juventud. Pero bueno, ¿y cuál va a ser su gabinete? Cada uno de ellos, me gustaría entenderlo. ¿Cuál sería el gabinete de cada uno de estos candidatos? Porque un presidente no es todólogo. Un presidente se va a hacer acompañar de todo un equipo de trabajo. Quiero ver si pueden trabajar en equipo, si no va a ser un individualismo, si no va a ser una imposición o si va a ser un planeta, es decir, aquí mando yo y depende de la luna con que me levanté, así vamos a trabajar. Todas esas variables es necesario verlas, Julio. No estoy de acuerdo contigo, pero Julio, tú ves Costa Rica. ¿Qué tipo de persona ganó? Sí. Un periodista joven, sí, muy joven. Sí, pero es decir, pero no es por exclusión. Es decir, también mira en Costa Rica. Costa Rica hubo un plan de nación donde las fuerzas políticas se pusieron de acuerdo en qué país querías por los próximos 20 años. Costa Rica le apostó a la educación. Entonces, cuando tú comparas Costa Rica, hay que ver las condiciones sociales, económicas y políticas de Costa Rica. El Salvador tiene su propia característica y su propia coyuntura. Yo espero que cualquiera de los tres que llegue tengan, dijéramos, esa capacidad de gobernar y de administrar. Ponete a pensar por un momento con qué asamblea funcionaría uno de ellos para poder gobernar en caso de que llegara. ¿Cómo funcionarían los pesos y contrapesos si ni siquiera hay una bancada que pueda, dijéramos, garantizarle la gobernabilidad de los 43 votos? Entonces, esas variables son las que podés llegar en un momento determinado. Sí, podés ganar, pero ¿vas a gobernar? Es la gran pregunta. Te voy a cambiar entonces la pregunta. ¿Por qué Arena, por qué el Frente y por qué Nuevas Ideas escogen a estos tres candidatos? ¿Cuál crees tú que es lo que ellos andan buscando? No, primero hay que entenderlo. Yo en el programa de los días viernes que tengo, a 2 días de la elección del FMLN, dije que el candidato que iba a ganar era Hugo Martínez. Y se me fueron encima. Y dije, estás loco, que mira, no, yo tenía mi fundamentación, ¿por qué iba a ser? ¿Cuál era tu fundamentación? Uno, que el FMLN no es el mismo FMLN antes del 4 que después del 4. Segunda variable que tenía yo es que lo que pasó el 4 de marzo para el FMLN, a alguien le iban a pasar la factura. Y se la pasaron a la cúpula del partido. Pero además, se percibía que el candidato de la cúpula era Gerson Martínez. ¿Me entendés? Entonces, ¿qué pasaba? Que todo estaba en contra de Gerson. Y por último, hubo una dosis de pragmatismo en el electorado. Dijeron, momento, nosotros vamos a decidir, y deciden por Hugo. No sé si fue incluso, dijéramos, amancebado por la cúpula. ¿Por qué razón? Por una, Julio, practicidad política. Hugo Martínez representaba la cura, el alivio, la esperanza para un momento determinado para el FMLN de volver a recuperar lo que había perdido. Entonces, todas esas variables al conjugarse, tenemos el resultado. Te hubieras podido tú a pensar, tal vez no me lo vas a decir, pero internamente, ese porcentaje, estás hablando de casi un 80% de preferencia entre uno y otro. Y yo te aseguro que antes de ese domingo nadie daba ni siquiera que ganara, mucho menos con esa holgura. Mira, Julio, vamos a seguir platicando. Me faltan los otros dos candidatos, pero me piden un corte. Vamos a seguir platicando. Me falta Callejas. ¿Cuál es tu argumento? ¿Por qué decidió Arena a Carlos Callejas? Dijo, los dados estaban cargados y ya la elección fue un poquito así de show, pero ya así se dijo. Pero, ¿por qué se escoge a Carlos Callejas? Y el otro escenario es Nayib Bukele. Eso vamos a platicar cuando regresemos después del corte. Estamos de regreso en el encuentro con Julio Villagrán. Estamos calentando motores con mi tocayo Julio Valdivieso. Julio, mira, el FMLN dice Hugo Martínez, tú estabas planteando el hecho de que la cúpula al final se aparte y dice, bueno, elíjanlo, si lo van a elegir, elíjanlo.
actúan de manera muy pragmática, como tú dices. Y con cabeza política. Es decir, esto, ya el hecho de no meterse era ganancia para el candidato Hugo Martínez. Es decir, actuaron con cabeza política, el hecho de no influir en la decisión. O sea, el FMLN es un partido vertical, es decir, donde las posiciones se puedan dar. Entonces, no hay que subestimarlo, no, Julio. Es decir, al contrario, creo que es un error de la derecha si pretenden creer que el FMLN está muerto. Es un error total. Y hablo de la derecha, fíjate bien, porque son concepciones. Ya quisieran tener 400,000 votos. Esta elección pasada, sin subestimar el gane de Arena, sin subestimar, dijéramos, el esfuerzo, en mi criterio, perdió el frente. Es más, ese voto duro que pierde el frente no migró para ningún otro partido. Es un mensaje de sus bases a su partido, donde les dice, miren, ustedes nos han incumplido en estas y en estas condiciones. Rectifiquen, modifiquen su línea de acción. Por lo menos entiéndanos los mensajes. Déjenos decidir a las bases, con que nos guste o no, pero que nos dejen decidir a la base. Y eso lo entendió muy claro el FMLN. No por convicción, porque te lo tengo que decir, no por convicción, sino la realidad se terminó imponiéndosele. Claro. Y les dijeron, bueno, ¿quién representaba a cada uno? En mi criterio no era un simple versus Martínez, ¿verdad? Sino que se estaban enfrentando dos corrientes al interior del FMLN, ¿verdad? Entonces, cuando se enfrentan eso, uno le pasó la factura al otro. Y al final la cúpula entiende de que lo que debe ser es un pragmatismo en beneficio de unificar el partido de cara a las elecciones que les va a tocar. ¿Te podés imaginar con esa derrota electoral del 4 de marzo, con un partido dividido, qué crees que iba a ser las consecuencias? Entonces, cuando tú ves esa acción, la derecha tiene que poner la barba. No la va a tener fácil, sobre todo en las actuales coyunturas que le van a meter una tercera banda a jugar, que es el señor Bukele. Entonces los escenarios políticos cambian. Creo que el FMLN ha sido muy pragmático, visionario. El señor Hugo Martínez representa al interior del FMLN una esperanza sobre la cual pueden aglutinar y tratar de recuperar esos votos que perdieron el 4. ¿A qué le apuesta Arena con su candidato? Uno, tradicionalmente, es un empresario joven, electo, dijéramos democráticamente dentro de unas primarias, que hay que distinguir en realidad entre unas primarias y en una designación, porque los dos partidos tuvieron. Si tú analizas los dos procesos, ves claramente que en Arena hubo una verdadera primaria, debate, incluso las heridas que se dan en una primaria muchas veces cuesta sanarlas, y depende de la profundidad de las heridas, así son los sanamientos. El caso Simán. Bueno, él lo había queda malherido. Yo no diría malherido, creo de que la sensación, él se metió y lo dijo muy claramente, ¿verdad? Si yo me estoy metiendo es el hecho de que creo en el proceso. Es decir, lo confirmó públicamente, dijo, mire, es que el proceso fue transparente. Yo no puedo negar, porque era lógico. El problema fue al interior, desde la óptica del candidato Simán, de que no se le permitió llegar a las bases donde él podía hacer su plataforma, o por lo menos motivar. Y entonces uno lo criticaron, porque dijo, uno se dedicó a trabajar su base y el otro se dedicó a la parte externa del partido, como que si fuera una candidatura presidencial. Al interior de Arena, mucha gente dice que en el tema de la capacidad intelectual, de la capacidad académica, tiene más peso Simán que Callejas. Bueno, es decir, el señor Simán, don Javier, ha tenido una trayectoria empresarial, gremial, académica, eso no lo puedes negar. ¿Me entendés? Es decir, era un excelente candidato, pero las bases también no solo ven, dijéramos, el tema puramente académico de trayectoria, sino también de conexión. ¿Las bases o la cúpula, Julio? Depende cómo lo querrás ver, ¿verdad? Pues si la cúpula te puede influir. Lo hubieras dicho igualmente aquí ahorita con el FML, con el frente, y no funcionó de esa manera. Sí.
Entonces, mira, no sabes. Creo que el éxito en una primaria está en cómo conectas tú con la base, pero con la base de tu partido, no con la base de la gente. Para mí, creo que don Javier Simán hubiese sido igual un excelente candidato, ¿verdad?, para el partido Arena, como lo hubiera sido también el otro, creo que era el señor López Davison. Entonces, creo que en la derecha tenían elementos, dijéramos, suficientes para poder escoger. Ahora, ya superada esa etapa, vamos a ver que no es lo mismo ir de candidato interno de que tratar de convencer a gente fuera de tu partido. Con votos duros no ganas el partido. Para que vos ganes una elección presidencial necesitas 1.3 millones de votos. 1.3 millones de votos necesita cualquier candidato que quiera ser presidente de este país. Arriba de eso. ¿Me entendés? ¿Qué ves en la primera vuelta, Julio? Las reglas del juego de la primera vuelta, los tres le van a apostar a su propio capital político, a su propia actividad. Hay un poco menos en el frente que en Arena, pero el tema de la coalición, que antes era un tabú en el partido Arena, creo que esta vez no va a ser de esa manera. La última elección se ganó o se perdió por 7,000 votos. 7,000 votos. Que si se hubiera tenido la visión de una alianza con un partido diferente, se hubiera superado. Pero no dejó de ver la cabeza política, decir no. Creo que la actual dirigencia tiene una gran responsabilidad en hacer el análisis de esto. Yo creo que la próxima elección, en el caso de Arena, se va a ir a través, y que lo que le conviene, una alianza grande con todos los sectores de derecha, incluso de los no derecha. Tiene que haber una inclusión que lo pueda hacer o que lo dejen hacer, no sé. Eso va a depender por los próximos días. Igualmente, el FMLN va a tratar de aglutinar a sus aliados ideológicamente. Y el señor Bukele, que va a entrar en primera vuelta libre. ¿Quién pase a la segunda vuelta? Porque va a haber segunda vuelta. Ahí va a depender de la numerología de los votos. ¿Cómo van a quedar en la primera vuelta? Contanos. Muy difícil, no tengo la bola mágica para hacerlo y si no se van a enojar, pero... No, pero independiente... Quiero conocer cómo perfilas tú, por ejemplo, en el caso, Julio, ¿a quién partiría Nayib Bukele? Nayib Bukele le va a quitar votos en una primera instancia al FMLN. Al FMLN. Le va a quitar votos. En primera instancia, aunque después se van a unir, que es mi tesis, aunque no me la sé. Bueno, ya vamos a la segunda vuelta. No, entonces, vos me estás preguntando en la primera. Sí, la primera. Okay, en la primera van los tres. Y dependiendo en qué posición va a quedar cada uno, así van a ser las reglas de la segunda vuelta. En la segunda vuelta ya no interesa mi parte individual, sino, bueno, si yo quedo en primer lugar, mis condiciones son unas. Pero si quedo de último o de segundo, las condiciones cambian, ¿me entendés? Pero al final, suponete, vamos a hacer los dos escenarios. Arena, frente. ¿Con quién crees que se irían los que votaron por Nayib? Alguna parte no va a ir a votar, otra puede anular su voto, si así les dicen, y otra que se lo va a dar al frente. ¿O no? Sí, claro. Darle vuelta a la tortilla. ¿Qué pasa si se va a Arena Bukele? Mucho voto del frente se lo va a dar a Bukele. Entonces no necesita ni siquiera hacer una coalición formal. Ok, vamos a hablar de la segunda vuelta cuando regresemos después del corte. Vamos a hablar de la segunda vuelta con Julio Valdivieso, el escenario que él está viendo. Dice que se van a enojar algunos. Bueno, y así es el análisis. Así toca a los analistas. Ya regresamos. En el último bloque de Encuentro con Julio Villagrán, platicamos con Julio Valdivieso sobre el tema. Nos quedamos ya listos para la segunda vuelta, pero mira, Arena decide por Carlos Callejas, alguna gente no, decía Javier Simán, tiene, inclusive gente del hueso duro de Arena dijo no, el mejor candidato es Simán, y al final dijo, bueno, ganó Callejas. Ese voto va a votar por Callejas, pero
¿Qué perfil le ves tú a Carlos Callejas? Tiene que trabajar mucho en cuanto a la construcción de su plataforma. Va a influir bastante quién sea el segundo de a bordo. No porque constitucionalmente o la práctica te indica que el vicepresidente Es adorno. es adorno, salvo en este gobierno donde el verdadero presidente es el vicepresidente. Pero fuera de esta lucha, se busca a alguien que le pueda sumar votos a un candidato. Entonces vamos a ver cuál es el segundo de a bordo de Carlos Callejas y el mecanismo que van a utilizar para la designación del segundo, que la lógica me indica que van a tratar de hacer lo mismo que se hizo en la primera. Julio, aunque se enojen algunos, ¿vos te hubieras decantado por Simán? ¿Cuál? ¿Vos te hubieras decantado por Simán en lugar de Callejas? Bueno, si a mí me hubiese tocado, ¿sí? No sé por quién hubiera... No, digamos, viendo el perfil, siendo pragmático, como tú has dicho. Bueno, si te vas por currículum, habría que ver la forma en que cada uno planteaba resolver. Es que yo no puedo asumir un papel de militante cuando no lo soy. Yo soy un analista. Pero como analista, es lo mismo. Si yo digo, me decanto por Carlos Callejas, este era pro Callejas, y si me decanto por él, este está en contra de Callejas. Pues, entonces, ese tipo entonces tenés miedo que se enojen. Sí. Bueno, perfecto. Entonces, pero... No que se enojen, sino que simplemente estás tratando de ser ecuánime y objetivo. Vámonos a segunda vuelta, Julio. ¿Qué ves en segunda vuelta? Segunda vuelta veo un escenario complicado. Veo un escenario donde el pragmatismo político se va a imponer en los dos candidatos que sobrevivan. Es lógico que siempre va a ser Arena contra cualquiera de los dos. No puede haber una... No puede ser Nuevas Ideas FMLN. Decir, en política no hay nada escrito, pero veo muy difícil un escenario entre FMLN y Nuevas Ideas. Entonces, el escenario que yo puedo vislumbrar es entre Arena y cualquiera de los otros dos. Y cualquiera de los otros dos. Y estos dos, en mi criterio, siempre tienen a su base una unión ideológica, o por lo menos el señor Bukele fue candidato del FMLN, pues. Claro. O sea, no puedo... Fue alcalde por el FMLN. Fue alcalde por el FMLN, claro. No fue por Nuevas Ideas ni por Independencia. Entonces no puedo más que presumir de que en el fondo lo hizo. Y a esto agregarle, con la designación de Hugo Martínez, a lo cual le generó un beneplácito al señor Bukele, ¿verdad? Los dos prácticamente se aceptaron, entonces me indica de que la relación que pueden construir está más allanada que si hubiera sido el señor Gerson Martínez. Hugo Martínez va a levantar más el voto del FMLN. Es que a eso le apostaron. Por lo menos les está dando una esperanza sobre la cual se van a aglutinar. No puedes enfrentar tú una contienda política desunido, una contienda política sin los cuales tu base, que es la que va a sudar día a día, es la que te va a defender con el día de las elecciones, un voto. En materia presidencial, por un voto se puede ganar o se puede perder. Entonces, ese sentimiento que abrazan estas maquinarias electorales para defender un voto, mira, lo que de alguna manera hemos visto y vivido los procesos, sabemos que esta cuestión no es fácil. Es decir, estar desde un día antes preparando toda una logística de cómo vas a transportar a la gente que te va a cuidar el voto, la gente empieza a trabajar desde un día antes. Todo eso son cosas que las tenés que vivir para saber de qué manera inciden. Yo me percaté de cómo se peleaban los militantes, peleaban en el buen sentido de la palabra los militantes de Arena y el Frente por un voto en una de las mesas. O sea, esa mística, esa no se hace de la noche a la mañana, esa se construye. Después ha ido decayendo. Antes me recuerdo la gente se peleaba por ir a cuidar urnas, se peleaba por el tema de la defensa. Ahora si vos no les pagás, a muchos no quieren ir ni de un lado ni del otro. Entonces vamos a ver cómo se van a enfrentar en ese plano. O sea que tenemos un escenario donde Arena va a competir con cualquiera de los dos, dices tú, en la segunda vuelta. Y que puede ser de manera oficial una alianza en segunda vuelta entre Nuevas Ideas y FMLN,
o puede ser una alianza de hecho. De hecho, correcto. Que creo que por ahí se va a ir el tema, para no atentar contra su propia estructura. O sea, el señor Bukele ha estado criticando muy fuertemente el régimen bipartido. O sea, no puede, bajo ningún argumento, ¿verdad?, decir, bueno, voy a hacer una alianza aún con un partido que él mismo ha criticado, pero hay una alianza de hecho, por lo que te acabo de decir. Tema ideológico, antecedentes. Fue candidato por el FMLN, alguna simpatía tiene con el FMLN. Y sus seguidores igual. Entonces, aunque no hubiera una estructura legal a través de una coalición formal, va a haber una coalición de hecho. ¿Por qué? Porque la realidad así se los va a imponer. Alguna gente dice, Julio, y sin caer, digamos, en la ingenuidad, alguna gente dice, mire, es irreconciliable Nayib Bukele con el FMLN. Yo no lo creo así. Y solo te lo voy a poner así, en una de las formas. Creo de que los antecedentes, es decir, sí hubo, dijéramos, un conflicto, nadie lo puede negar. Creo que hay una línea donde tú puedes cuestionar, puedes sacar, pero si rebasas esa línea de entendimiento, entonces sí, esa línea en mi criterio no está en el límite. Y de ahí tiene, dijéramos, esa suspicacia de poder bajar. Es más, tú no lo has visto últimamente que haya salido en los medios. No haya visto ningún ataque ni ningún señalamiento más al FMLN. No lo hay. ¿Me entiendes? Y si lo ha hecho con mucha inteligencia el señor Bukele. ¿Me entiendes? Lo harán otros, pero él se ha tratado de mantener en esa línea para no romper. En política yo he visto muertos botando basura, Julio. ¿Verdad? Esta cuestión es 2 más 2, 4. Esta cuestión es 2 más 2, cuánto quiere que sea en un momento determinado. Así funciona en el término. Y no de la noche a la mañana vas a cambiar toda una estructura que tradicionalmente ha venido. ¿Qué deberían construir los candidatos a presidentes de aquí a lo que falta de las elecciones? ¿En qué deben basar más bien todo su trabajo de cara a las elecciones, Julio? Mira, primero, todos tienen una tendencia a contratar asesores externos, a los gurús que les dicen que ganan las campañas. Mira, está bien que los contraten como una opinión personal, pero la realidad económica, política y social de este país solo la conocen los que han vivido en esto. Segundo elemento que van a tener que hacer, una plataforma programática, pero pragmática, es decir, para decirle a la ciudadanía cómo le voy a resolver sus problemas. La ciudadanía ya conoció los distintos métodos de ofrecimiento. En 30 años. En 30, ya los conocen. ¿Qué de nuevo va a haber? Entonces, ¿qué tienen que hacer? La inteligencia política es amplias alianzas con todos los sectores que puedas hacer, porque eso te va a legitimar. Y el segundo elemento, que hay que haber una conexión con la ciudadanía. Ya no podés seguir de arriba hacia abajo. Mira, a mí, de salvadoreño, me va a gustar qué me ofrece para resolverme mis problemas, independientemente del lado en donde estés. ¿Qué le va a tocar al FMLN? Y después Arena. Primero el FMLN le tendrá que demostrar a la ciudadanía que los va a defender. ¿Cómo le va a pedir a los pensionados, Julio, que traten de seguirles cuando apoyaron un sistema de pensiones que lejos de ayudarlos no los perjudicó? Tienen que rescatar nuevamente de que están en pro del usuario, en pro del consumidor y no en pro de los tradicionales que han habido aquí, en un gobierno de izquierda. Tienen que rescatar la óptica del concepto de subsidio, de la focalización del subsidio, de las tarifas. Si eso no lo entienden, que tiene que haber un cambio, ¿cómo le vas a ir a pedir a la población? Arena, por el contrario, tienen que mandarle a la población que no va a representar los intereses de los grandes en este país, que va a representar los intereses de la clase media hacia abajo. ¿Y crees que se puede eso, Julio? Por supuesto, porque al final... Porque al final no es así. No. Al final representan a los sectores. Sí, pero mira las facturas que pasan. Es decir, puede ser que la cúpula tenga la visión que tú estás haciendo, que creo que lo van a pensar,
¿me entendés? Si no va a haber otro señalamiento. Por eso quiero ver la oferta electoral, para ver qué me vas a ofrecer, o va a ser más de lo mismo. ¿Qué se va a diferenciar el señor Calleja de los otros candidatos que ha tenido Arena? Bueno, en este planteamiento, ¿qué es lo que pienso yo? Una alianza, un acuerdo de país que debería de conformarse. Es más, yo estaba planteando, y tú que tenés un programa muy visto y escuchado, tenés aquí a los 3 candidatos que te firmen, por lo menos que haya una opción pública de que el que llegue va a hacer una alianza en educación, en salud, en seguridad, ¿me entendés? Que el que llegue le dé seguimiento. Seguimiento. ¿Te has puesto a pensar qué le va a pasar a este país por los próximos 20 años en tema del agua, en tema del ordenamiento territorial, en tema de vehículos? Esos son los problemas que día a día enfrenta y que quiero ver cómo los va a abordar cada uno. Allá no solo es mi carita, mi figurita. ¿Cómo lo vas a abordar? Fíjate, Julio, que ayer platicamos con Jorge Villacorta y aquel sacaba un tema interesante, Jorge, diciendo... bueno, la gente está preocupada por el tema de seguridad y la gente quisiera que, así como contratas a una agencia que te deje exterminar todos los mosquitos, roedores y cucarachas, así hicieran una matazón para que se acabe el problema de la delincuencia. Y eso decía que no es fácil. O sea, no es fácil. O sea, un gobierno, y ese va a ser uno de los principales temas de los candidatos de gobierno, pero no es fácil, es un tema complicadísimo. Y si no llegamos a esas alianzas que tú estás planteando, Julio... Este país no tiene viabilidad. No Hoy bien, sí, pero nos vamos a tener que soplar 5 años. Y este país no aguanta 5 años en este régimen polarizado. Imagínate por un momento, si no hay alianzas, va a haber un bloqueo sistemático al que gane. Cualquiera del que pierda. Si no está en esa función, va a haber un bloqueo sistemático. Ya digamos, si no contás con una bancada legislativa que te permita, dijéramos, impulsar cualquier tipo de leyes. Fíjate que yo siempre he creído que en esta contienda el problema básico va a ser 2. Uno, cómo van a abordar el tema de la inseguridad de este país. Y 2, el tema económico. La economía no se reactiva por decreto. Si a partir de mañana firmamos un decreto que aquí ya no hay vuelta de hoja, sino se genera creando las condiciones para que se desarrolle la actividad productiva. Pero eso solo lo vas a dar si le generas al sector privado confianza para inversión, que las reglas del juego estén claras, que no se las cambies al día siguiente. Si eso no lo percibe, no va a haber inversión. Al no haber inversión no hay empleo, y al haber empleo no hay solución. Hoy dale vuelta a la tortilla. Los entes fiscalizadores del Estado tienen que ponerse los pantalones y afranjarse los hinchos, hombre. Si son reguladores, estoy hablando de déspota, son reguladores, pero el Estado no puede perder su condición de tal. El Estado no puede andarle suplicando, mire, por favor, le puede bajar usted a la antena en un penal. Claro. Hombre, póngase como debe de ser e incline. ¿Por qué? Porque el interés general priva sobre el interés particular sin afectar los derechos. Eso es lo que tiene que percibir la población. Pero cuando no le defienden los intereses al usuario, al pequeñito que no se puede expresar, ¿cómo lo vas a entender? Y termino con esto. El tema de la seguridad, que es el último, más grave, y quiero ver qué van a proponer, porque todos han hecho propuestas, ¿verdad? Y nada. Tienen que entender que es un problema estructural y que si no se va a la base y se ataca prevención, represión, readaptación y reinserción, al Capitán América o a Mandrake lo vas a tener de presidente y no va a resolver el problema. El tema es una óptica de abordaje social, Julio. Si eso no lo hacen así, podés tener un policía en cada esquina y no vas a resolver el problema. Y es un tema complejo. Julio, quiero agradecerte que hayas venido con nosotros. Gracias, Tenés Julio. las puertas abiertas para que podamos seguir hablando, analizando los problemas del país de cara a tener un mejor país, Julio. Gracias, Julio. Ha sido un gusto estar en tu programa. Pero Gracias. esperamos llenado las expectativas. Perfecto. Gracias, Julio Valdivieso, por estar con nosotros. Gracias a ustedes en casa por haberse quedado también con nosotros. Mañana vamos a hacer un análisis sobre el tema mediático, cómo mediáticamente, cómo a través de los medios de comunicación los políticos a veces nos enfrascan en algunas cosas y no nos dejan ver la realidad que realmente estamos viviendo. De eso vamos a hablar el día de mañana con Eric Rivera, un buen amigo, un comunicador social que va a hablar
va a hablarnos sobre su posición de cómo los medios de comunicación tienen una gran influencia en nuestras decisiones políticas. Esa va a ser la propuesta para el día de mañana. Por hoy, pases un feliz día.